reprogramado el examen o qué mencionó respecto a ello? Porque yo creo que esta semana igual vamos a seguir con virtuales, o tal vez no, porque hoy he visto que estaba marchando y tal, pero también he visto que están intentando solucionar y ciertas cuestiones, entonces capaz este jueves sí sea presencial. Así que en ese entendido el licenciado les dijo algo. Si no pueden hablar, me escriben en el chat. No dijo nada respecto al examen. En sus últimas clases tampoco. Qué raro. ¿Y ustedes no le han preguntado, Lice, no va a ser virtual o presencial? O lo último que les ha dicho es que sí o sí va a ser presencial y ya pues asumen que cuando se vuelva va a ser directo para dar examen. Semana sí se arreglen las cuestiones, las problemáticas y tal. Estaba viendo una que otra noticia y tal, pero hay que ver, ya hay que ver. Es mucha incertidumbre, pero la semana ha iniciado con marchas y tal, así que está ahí medio medio. Ya, así que eso al respecto. Aquí virtual, sí dijo presencial y tal, ya. Ahora, nosotros ya hemos tenido como 2 semanas y media, más o menos, incluso tres o dos o tres semanitas para practicar para su examen. El anterior ya hemos definido que será la última clase de práctica para su examen como tal. Ya, así que hoy vamos a iniciar a lo que corresponde la segunda parte del avance del licenciado como tal. Ahora, el enfoque que va a tener desde ahora los temas va a ser muy basado en la normativa. Ustedes en la tercera fase o en esta fase, creo, de su materia como tal, con el licenciado, van a realizar exposiciones y el licenciado les va a hacer exponer normativas, es decir, la norma internacional tal, la norma internacional tal, así por grupos. Y eso ustedes lo tienen que, tienen que crear sus diapositivas, tienen que crear sus ejemplos o conseguir ejemplos y tal. Así que en ese entendido, tendrían que emular lo que yo voy a hacer en cuanto a la explicación, casitos prácticos de algunas normas que vamos a ver conmigo, porque conmigo no las vamos a ver todas. El licenciado creo que sí les hace exponer una gran variedad de normas, pero conmigo en el avance como tal, no las vamos a ver todas porque se va a hacer todo un chenco, porque la idea no es avanzar normas por avanzar, digamos, es ir por una secuencia, entender qué dice la norma, un caso práctico y tal. Pero se van a dar una idea de cómo tendrían que desarrollar sus exposiciones. Ya pues, y los que tengan que exponer las normas que van a avanzar conmigo, tienen suerte porque van a tener ya prácticamente la guía o el camino establecido, solo pueden aumentar ciertos detalles, como en Tributo Severo con el licenciado siempre suelen colocar N diapositivas de los Simpsons y cosas así porque le gusta, me solían comentar y tal. O sea, eso ya depende de ustedes, pero el contenido como tal o la idea, los casos prácticos y demás, lo van a tener, porque ustedes cuando ven la norma no tienen casos prácticos. Uno que otro tiene por ejemplo, la NIA 210, un ejemplo de un contrato, pero es bien básico. O hay otras NIAs que tienen anexos, pero no les va a servir de mucho, digamos, ¿ya? El resultado de lo que vamos a avanzar hoy es, creo que les he mostrado el anterior. Ya el resultado de lo que vamos a avanzar desde hoy un tiempito, unas 2 semanas, pienso yo, es esto de acá. Ya vamos a partir de estados financieros. Esto es materialidad. Ya vamos a partir de estados financieros, vamos a analizar la materialidad a criterio. Después vamos a hacer esto igual, es parte de la auditoría. Esto no es
una norma en específico que hable de análisis vertical y horizontal. Sí, las normas hablan de análisis de planificación, pero no les dice, ya tienen que hacer esto con tales pasos y tal. Ya, pero igual vamos a hacer esto. Esto en finanzas igual les han enseñado. Estoy seguro que en finanzas es lo que se aprende o lo que se avanza en finanzas. Así que seguramente lo han visto, pero lo vamos a ver también conmigo, así medio rapidito. Y después lo que corresponde al cálculo de la materialidad. Ya este es el resultado final, si quieren, de la aplicación de esta normativa o de las dos normativas que vamos a ver para entender y para comprender esto. ¿Ya? Ahora, procedimiento y tal. Esto es en sí lo que vamos a avanzar hoy y lo que vamos a hacer en parte hoy, ¿ya? Y entender esto. Esto de acá igual. Y esto igual en finanzas lo han visto, que es parte del análisis de planificación, ¿ya? Para identificar los saldos de cuenta y clases de transacciones significativas, entender el negocio y tal. Para eso nos sirve estas tres, la materialidad, y los ratios, análisis vertical y horizontal, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ir avanzando en esta etapa. Esto es como un resultadito, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr, obviamente más chiquitín, ¿ya? Porque no todas las clases las tenemos de esta forma, virtual, como para que todos tengan sus Excel a la mano y tal. Aunque sí creo que no se ve. Gracias, 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 gracias. A ver, compartir. Tuc, 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 pantalla. Gracias, 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 gracias. Si no, no estaba compartiendo. Que este es el resultado. Ya vamos a partir de estados financieros, vamos a calcular la materialidad de criterio, análisis vertical horizontal, que seguramente han avanzado en finanzas, le mencionaba, ratios igual que en finanzas han debido avanzar. Esto, esto de acá más esto de acá, se le denomina análisis de planificación. Entonces, estos dos nos ayudan a entender las variaciones o entender las variaciones que puede entender y combinado con la materialidad vamos a identificar los saldos de cuenta y clases de transacción significativas. Ya para eso nos sirve también los ratios. Ahora, la materialidad, lo que vamos a avanzar hoy es esta partecita de acá, o lo que vamos a entender hoy es esta partecita de acá, que con el licenciado ya lo están avanzando. Ya luego vamos a ver o vamos a entender por qué el licenciado utiliza tal porcentaje, por qué otro licenciado utiliza tales porcentajes o tal metodología, y por qué en general hay mucha variación en los porcentajes que se utilizan para calcular la materialidad. Ya ahorita vamos a ver la norma y la norma lo va a justificar. Ya, obviamente nosotros cuando ya trabajemos específicamente las prácticas que resolvamos, vamos a hacerlo con la metodología del licenciado, porque él es quien les va a calificar y con él van a avanzar. Entonces, vamos a avanzar en base a ello, ya en base a los porcentajes y criterios que el licenciado establece para la materialidad. Ya, pero esto es un ejemplito, como les decía. Un ejemplito que nos sirve para saber o para saber dónde vamos a llegar. ¿Ya? Chuc, 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 chuc. Ahora sí, iniciaremos entonces con el avance. Ahí. Tan, 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 tan. Ya que estamos en virtual, he aprovechado a crear diapositivas, cosa de que el avance sea más didáctico, se podría decir, porque en las presenciales deben recordar que es agarrar el marcador nomás y escribir en la pizarra todo lo que es significativo, importante o rescatable de cada norma o de las pocas normas que hemos visto en la presencial, ¿verdad? Porque recién estábamos entrando en normativa. Pero aprovechando que estoy en casa y con tiempo, entonces ya pues, ya positivas para que sea más didáctico y entendible. Ya entonces la primera norma que vamos a ver es la NIA 320, pero después vamos a ver también otra norma que tiene que ver con la materialidad, que es la NIA 450. En la NIA 320 tiene como título ello y tal, ¿ya? En la NIA 320 vamos a tener el siguiente alcance. Esto igual, cada una de las NIA que ustedes vean va a partir con su alcance, su objetivo, algunas definiciones. Entonces, esa es una estructura genérica que van a tener todas las normas internacionales de auditoría. Una que otra variará alguito, ¿ya? Pero casi todas las normas internacionales de auditoría tienen su alcance, su objetivo, algunas definiciones que son importantes para entender el contenido de la norma y así, ¿ya? Entonces, el alcance que nosotros tenemos está relacionado con esta normita de acá que cuando nosotros hemos visto la NIA 200 así a grandes rasgos, hemos dicho que este tipo de normas, como la NIA 200, que habla de la responsabilidad del auditor que tiene, ya frente al objetivo y tal, o el objetivo que tiene,
Nosotros hemos dicho que esas normas son normas que están en todo el proceso de auditoría, no son normas específicas de un proceso. David, siempre recordamos ese proceso donde primero tenemos la valoración del riesgo, la respuesta al riesgo y después la elaboración de informes, que ustedes ya también lo conocen, porque eso es parte de su examen. ¿David? Las tres fases o tres etapas del proceso de auditoría. Entonces, aquí tenemos los objetivos globales del auditor, que está relacionado con la aplicación de estas dos normas que les mencionaba. Primero, la que vamos a avanzar hoy, la 320, y la que vamos a avanzar la siguiente, que es la 450, ya que es la evaluación de incorrecciones. Ahora, responsabilidad, importancia relativa. Tienen que entender que importancia relativa es lo mismo, si quieren, o son sinónimos con materialidad, que también vamos a ir mencionando en el contenido de la norma que vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a relacionar con la 450 y 200. Eso es lo que establece el alcance. Concepto, y esto igual lo hemos visto el año pasado en contabilidad internacional. De hecho, podemos aprovechar para entender mejor eso, ya, pero lo define la materialidad o la importancia relativa como incorrecciones u omisiones o y omisiones y estas se consideran materiales si cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios. Esto igual lo hemos visto en el marco conceptual de las NIF, ya aprovechando, de hecho creo que lo tengo acá mismo. ¿Dónde lo tengo? A ver. Aprovechando, viendo acá, tac, tac, tac. MC. Ahí está. Ya. Entonces aquí tenemos el marco conceptual y hemos definido lo mismo, ya en el capítulo 2. Y aquí tengo un ejemplito ya para que se entienda mejor eso, porque ese ejemplo no lo he repetido. Pero aquí nos decía, materiales, si se emite o se expresa inadecuadamente, y así se emite o se expresa inadecuadamente, se espera que influyan las decisiones de los, o en las decisiones financieras de los usuarios. Ya, entonces eso lo entendemos como material en el marco conceptual. Y como verán en la NIA 320, el concepto es similar. Ya le aumenta el término razonable y tal. Y el año pasado hemos colocado ciertos ejemplos para definir qué es material o no. Nos habla de la influencia que puede tener en los usuarios, en las decisiones de los usuarios. Y si nosotros lo llevamos a una realidad medio cercana a la nuestra, en nuestra juventud, qué sé yo, les colocaba el año pasado, como ustedes no han sido, o varios de ustedes tal vez estaban en otros paralelos inscritos, entonces no han visto tal vez este ejemplito. Pero este ejemplito nos ayuda a entender ello. Para algunos, el hecho de recibir este mensajito, siempre está el chistecito de Juan Mecánico y tal, tal, tal. Para algunos, recibir este mensajito o leer este mensaje en el celular de la pareja puede ser irrelevante. Puede ser que uno piense que realmente es Juan Mecánico el que escribe, ¿no ve? O sea, aquí como que la duda o la influencia en las decisiones que uno puede tener como pareja que está ahí revisando o controlando los chats de su pareja, no puede influir mucho. O sea, como que no hay materialidad, ¿no ve? No hay importancia relativa acá. Pero ya si, no sé, alguien por ese emoji o intento de emoji que antes se escribía demasiado, ya puede tal vez tener cierta influencia en sus decisiones. O sea, por lo general, tal vez uno puede pensar que los hombres entre sí no se escriben emojis, o sea, digo, ¿no? Puede ser un criterio. Entonces, para esa persona que tiene ese criterio, ya puede ser algo importante el hecho de que tenga ese emoji, ya esa carita feliz. Y si vamos a una siguiente etapa, donde ya aquí el criterio no es tan específico, sino puede ser un criterio ya más generalizado, donde para muchos usuarios o para muchas parejas este mensaje ya puede ser medio raro, ahí ya se tiene una influencia en nuestras decisiones. Es decir, nosotros aquí ya podemos tener cierta consideración de actuar. Ya le podemos preguntar posiblemente a nuestra pareja y, o sea, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado acá? ¿Quién es? ¿Realmente es Juan Mecánico o es otra persona? Pero tal vez hay personas abiertas también, lo ve donde entienden que algunos hombres escriben así medio rarito. Entonces, para ese tipo de personas que ya no son generales, ahora pasan a ser específicas, puede ser que para esas personas específicas este mensaje sea irrelevante, o sea, entienda que algunos hombres escriben medio rarito, ¿ve? Así que eso es otra etapa. Pero ya llegamos a un nivel de materialidad que ya es, o sea,
poco cuestionable. Yo creo que para muchas personas o para muchos usuarios esto es material y puede influir en las decisiones de muchos usuarios. O sea, de los múltiples usuarios de la información financiera, ya relacionándolo con lo que vamos a ver, de la información financiera que nosotros vamos a tener. Acá yo creo que todos, aquí ya no hay como que, se deben hablar así y tal. ¿No ve? Yo creo que aquí todos ya actuarían de cierta manera. Y el hecho de que tomen alguna acción, tomen alguna decisión, es a causa de la influencia que han tenido a través de cierta información que han percibido, que en este caso es este mensaje. Va en la misma lógica el criterio que se tiene que tener de la importancia relativa o la materialidad. Ya este es un ejemplito del año pasado que quería rescatar o de internacional que suelo tocar para explicar materialidad. ¿Ya? Entonces, es el mismo criterio que nosotros vamos a considerar para la materialidad que vamos a ver ahora para la auditoría financiera. Ahora, la única diferencia, o no la única diferencia, sino nosotros en la auditoría ya no consideramos material solamente el importe, porque si ustedes leen el marco conceptual, habla algo de la naturaleza y tal, pero en auditoría financiera, en las normas internacionales de auditoría, se hace mucho énfasis, aparte de la magnitud, aparte del importe, tener en cuenta la naturaleza de las transacciones, la naturaleza de la incorrección. ¿Para qué? Para definir si es material o no. Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar tanto la magnitud, que hace referencia al importe, y tanto la naturaleza de la incorrección. Ahora, también nos menciona de la combinación de los ambos. Lo más importante a rescatar de la NIA, o de las cosas más importantes a rescatar de la NIA, es esto de importe y naturaleza, y ya no o. Importe y naturaleza, o ambos, ahí recién entra lo, o ambos, ya, y el juicio profesional. Este tercer recuadro es demasiado importante, ¿ya? Que eso igual se establecía en el marco conceptual de las NIF, ¿ya? El marco conceptual de las NIF nos decía que no hay un importe establecido que indique que de 1 millón para arriba o de tal importe para arriba o menor es o no material. Es una cuestión específica de cada entidad. Eso es lo que nos decía el marco conceptual. Las normas internacionales de auditoría nos dice que la determinación de esta cifra viene dada exclusivamente por el ejercicio del juicio profesional del auditor. Es decir, acá nosotros tampoco, no, o sea, no tenemos acá tampoco un importe exacto, no tenemos un importe, un rango que nos diga que o no. Eso, si bien también depende de la naturaleza o es específico de cada entidad, quien lo calcula es una cuestión profesional. ¿Y el juicio profesional qué es? El juicio profesional es la sumatoria, si quieren entenderlo de alguna forma, de conocimientos, de la experiencia que uno tiene para afrontar o para interpretar, en este caso, la norma y además ponerla en práctica. ¿Para qué? Para lograr el objetivo general. No hay un importe, ¿ya? No hay un importe. El auditor, o depende del auditor, cuánto va a ser material, qué va a ser material, en función de qué, de la naturaleza y su magnitud. O magnitud, como les decía, también lo podemos entender como importe. Ya, además, debemos considerar, como nos dice acá, las necesidades comunes de información de los usuarios en su conjunto y no de usuarios individuales específicos. Ya, esto de los usuarios está muy relacionado con los puntos de referencia que ahorita también los vamos a mencionar. Eso en cuanto a los conceptos que tenemos que entender. Ahora, lo que debemos considerar de los usuarios de los estados financieros, lo que les mencionaba hace ratito. Los usuarios nos pregunta que debemos considerar o nos indica que debemos considerar estas 4 variables, ¿ya? Primero, si tienen un conocimiento razonable de la actividad económica empresarial y de la contabilidad. Comprenden que los estados financieros se auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Si son conscientes de las incertidumbres inherentes al uso de estimaciones y juicios en la contabilidad, y además si toman decisiones económicas razonables, ya basándose en la información que leen en los estados financieros. Esto igual lo hemos visto o lo hemos mencionado en el marco conceptual. Esto de tener un conocimiento razonable habla de su
criterio que tienen. Esta es la imagen del cerebrito, del criterio que ellos tienen para entender la actividad económica, empresarial y la contabilidad. Que comprenden que nosotros o al momento, o la entidad al momento de preparar los estados financieros, consideran o tienen un nivel de materialidad, que no les van a mostrar toda la información. De nuevo, eso está muy relacionado con el marco conceptual, que nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, conceptos de agregación basados en la materialidad. Es decir, no les vamos a mostrar todas las partidas de los estados financieros. Vamos a aplicar un concepto de agregación, es decir, suma, ¿ya? Para presentar esos estados financieros a los usuarios. Las incertidumbres que tienen que ver con las estimaciones y los juicios. Por ejemplo, las provisiones que se tienen en los estados financieros son estimaciones. La vida útil de los activos fijos son estimaciones. Entonces, esas estimaciones o los usuarios de la información financiera son conscientes de que esas estimaciones pueden o no ser fiables, ¿ya? Porque las estimaciones siempre tienen que tener ese componente o esa característica cualitativa de representar fielmente, en este caso, su medición, ¿ya? Y por último, si toman las decisiones, ¿ve? Eso que tiene que ver con la toma de decisiones en base a la información financiera o en base a los estados financieros. ¿Qué es el propósito en sí o el objetivo de los usuarios? Los usuarios quieren los estados financieros para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos que debemos considerar para evaluar a los o considerar a los usuarios. Ahora, aquí tenemos un ejemplito del impacto a los usuarios. Nos dice que el casito es una empresa industrial en el Alto que omite revelar un litigio laboral activo en sus notas a los estados financieros. ¿Ya? Ahora, aquí algo importante. Como verán, aquí es una omisión de revelación. Nosotros, cuando evaluamos la materialidad, es en el conjunto de los estados financieros. No es solo el estado de situación financiera o balance general, no solo es el estado de ganancias y pérdidas, o estado de resultados, o estado de resultados y otro resultado integral. No solo son un estado financiero en específico, es el conjunto de los estados financieros. Entonces, nosotros podemos identificar incorrecciones, es igual lo vamos a ver después en otra norma. Nosotros podemos identificar incorrecciones en ciclos de transacciones, saldos de cuenta o revelaciones. Y las revelaciones, como ustedes saben, siempre son en las notas a los estados financieros. Cuando se dice revelación, van a ver algunos capítulos de algunos libros, presentación y revelación. Revelación es las notas y presentación tiene que ver con el cuerpo como tal de los estados financieros, que son los 4 estados financieros que conocemos cuando se tiene un propósito general. ¿Ya? Entonces aquí tenemos revelación, notas. No siempre es, de nuevo, balance general, estado de resultados y los estados financieros que ya conocemos. También se pueden presentar incorrecciones en las notas. Ahora, nos dice el importe de la demanda es pequeño y representa menos del 0.5% de los ingresos ordinarios. La naturaleza del litigio sienta un precedente legal que podría obligar a la empresa a cambiar los contratos de todos sus operarios de la planta. Y acá, basado en su juicio profesional, la omisión es material. ¿Por qué es material? No por el importe, sino por la naturaleza. Ya aquí nos dice, por su naturaleza, ya que afectaría la decisión de un banco, por ejemplo, un banco local, que es un usuario más. Es uno de los usuarios o los múltiples usuarios que nosotros tenemos, no es el único usuario. Entonces, afectaría la decisión de este usuario al evaluar el riesgo para otorgar un crédito. ¿Por qué? Porque esta demanda o este litigio que se tiene, ¿ya? Es de un trabajador. Entonces, este trabajador, ya es laboral, este trabajador está demandando a la empresa por un- una condición, tal vez que está establecida en el contrato, que nos dice que esa condición, si el trabajador o el ex trabajador ganaría ese juicio, nosotros tendríamos que cambiar todos los contratos, es decir, quitar esa condición o mejorar esa condición que ha tenido o que ha sido la causa de esta demanda. Entonces, si bien ahora es el 0,5%, podría ser aún mayor en cuanto al importe. Pero la naturaleza nos dice que existe ese riesgo o existe ese precedente, ¿ya? Ahora, si es que nosotros vamos a uno de los usuarios de la información financiera y solicitaríamos el crédito con este contexto, entonces nos dice que este usuario consideraría demasiado otorgarnos ese crédito. ¿Por qué? Porque para ellos esta situación, este contexto es de alto riesgo. Y ahí que tenemos una influencia en las decisiones de los usuarios. En este caso, el usuario es el banco.
Entonces, ¿esta información es material? Sí, no por el importe, sino por la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza de la situación, la naturaleza de la transacción. ¿Ya? Por más que, como dice aquí en el grafiquito, tengamos un 1%, ya un 1% del conjunto de los estados financieros representa un porcentaje bajo del total de activos, por ejemplo, nosotros no tenemos que basarnos solo en el importe, sino también en la naturaleza. ¿Ya? Eso en cuanto a un ejemplito para entender el impacto que se tendría en los estados, o en los usuarios, perdón, aplicación, el proceso de auditoría. Ahora, nosotros sabemos que tenemos tres fases. Estos grafiquitos interpretan o reflejan esas tres fases: la valoración del riesgo, la respuesta al riesgo y la elaboración de los informes. ¿Ya? Nos dice que permite determinar la naturaleza, momento, realización y la extensión de los procedimientos de valoración de riesgo. Es decir, nosotros en esta primera etapa, que es la valoración de riesgo, también realizamos ciertos procedimientos de auditoría que tienen que ver con el conocimiento de la entidad, que tienen que ver, por ejemplo, con el cálculo o la determinación de la materialidad. Entonces, esos procedimientos ya van a estar en función también de la materialidad o del impacto de la consideración que nosotros ya hemos visto previamente, ya de lo que debemos considerar para calcular esa materialidad. Ahora, aquí nos dice que también es la base de identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, que eso tiene que ver con la evaluación de los riesgos. Seguimos, por si acaso, ya seguimos en la primera etapa, que es la etapa de valoración de riesgo. También nos dice que sirve para determinar el alcance de los procedimientos posteriores de auditoría. Ahora, esto igual es importante. Tenemos procedimientos como tal de valoración de riesgo, que están acá, en la primera etapa o primera fase de la auditoría o del proceso de auditoría. Luego vamos a tener otro tipo de procedimientos que también tienen su respectivo alcance, que son los procedimientos posteriores. Estos procedimientos posteriores también se los conoce como procedimientos, o sea, se dividen entre dos: procedimientos de controles o de cumplimiento, o procedimientos sustantivos. Ya, esos dos son los procedimientos posteriores que acá menciona. Y esos procedimientos, ¿dónde los aplicamos? Ya no en la primera etapa, esos procedimientos se aplican en la segunda etapa. En la segunda etapa, que tiene que ver con la respuesta al riesgo. Una vez que ya hemos identificado los riesgos de incorrección material, vamos a definir el enfoque, y en base a ese enfoque vamos a realizar las pruebas. ¿Ya? Esos son los procedimientos posteriores, las pruebas en sí. Y algo importante que debemos considerar. Ahora, alguien tal vez se preguntará, ¿y en la tercera fase no consideramos la materialidad? Y eso lo vamos a complementar, o lo vamos a considerar, o lo vamos a mencionar, perdón, con la línea 450. Ahí vamos a ver que hay ciertas incorrecciones que son chiquititas, ¿ya? Que son chiquititas, pero agregadas pueden llegar a influir en la opinión que nosotros emitamos en el informe de auditoría. Ya, entonces esto de acá lo vamos a ver en la línea 450, o lo vamos a complementar en la línea 450. Estas dos pertenecen a la primera etapa, esta tercera pertenece a esta etapa, y esta de acá que nos dice que importante, ya, la materialidad no establece una cifra absoluta, de nuevo, lo que hemos mencionado, por debajo de la cual las incorrecciones serán siempre inmateriales. Ya, o lo contrario, no establece tampoco una cifra por la cual por encima de esa cifra se considera que es material, ¿ya? Esto de acá sirve para ambos lados, ¿ya? Por encima y por debajo. Ahora, tenemos aquí un ejemplito gráfico, que para ese ejemplito gráfico voy a tener que hacer esto de acá, ¿ya? Y este es un ejemplito que le he escuchado a licenciados, o mencionar a licenciados que son antiguos, a licenciados con los que he pasado y tal. Y la materialidad de forma gráfica ya nos ayuda a identificar lo más importante, ¿ve? En esa primera fase de valoración del riesgo, nosotros vamos a identificar saldos de cuenta y clases de transacción que sean significativas, es decir, importantes. Para eso nos sirve la materialidad y el análisis de planificación. Ahora, si nosotros, no sé, nos vamos a una selva, ¿qué sería lo significativo o lo primero que nosotros notaríamos? Ya no veamos importes, ¿ya? Veamos en una selva, como les digo, o en un zoológico, si quieren, ¿qué es lo primero que ustedes notarían? Ustedes notarían los animales, seguramente los más grandes. Los animales más grandes, qué sé yo, los elefantes, eh, no sé, los gorilas, o ese tipo de animales, los osos polares y demás, que son relativamente grandes.
poco y nada van a notar las hormigas, por ejemplo, o ciertos insectos que tienen o que están recorriendo seguramente todo ese ambiente que ni siquiera los ves, ni siquiera los identificas en muchas ocasiones. Entonces ahí nosotros tenemos una visualización de qué es significativo, qué es lo que nosotros podemos notar a primera vista, ¿ya? Y qué es lo que para nosotros no puede ser significativo o no podemos identificar así a primera vista. Ya, y este murito es eso. Este murito representa el umbral de materialidad que nosotros vamos a establecer una vez definamos cuánto va a ser esa materialidad. Entonces, si yo bajo este murito y le indico que este umbral llega hasta acá, por ejemplo, allá pues, si es que mi umbral se encuentra de materialidad, se encuentra ahí, puedo identificar o puedo ver lo más significativo, ¿ya? Lo más significativo, lo más importante. Si esto lo ven o lo relacionan con un estado financiero, ¿ya? Si ven importes, ustedes lo primero que van a ver o lo primero que les va a llamar la atención son los importes grandes, o sea, los importes que son más de 1 millón tal vez, o los importes que tienen que ver con unidades monetarias que son millones o tal vez miles de millones, qué sé yo. Eso es lo primero que ustedes van a ver, lo primero que ustedes o a ustedes les va a llamar la atención. Si ustedes ven otras partidas u otras cuentas que no son millones, son miles, ni siquiera miles, tienen un registro ahí, un importe de 100, de 200, 300, eso no les va a llamar para nada la atención. Entonces, el umbral o el muro de acá representa el umbral. Si nosotros definimos acá, ya si nosotros cerramos acá el umbral, ay, ya no me deja bajar ni subir. A ver, así, así que se quede. Ya si nosotros dejamos acá el umbral, entonces estamos identificando lo más significativo. Si bajamos un poquito más el umbral, allá pues ya veo más cosas. Pero el hecho de ver más cosas significa para mí, en ese contexto de un ambiente, para mí más información que tengo que analizar. Ya, por ejemplo, mira, hay un chanchito o hay otro tipo de animales que sean de esa estatura, o no sé, un tigre, un león, qué sé yo. Es más información. Información que tal vez no es tan significativa, ¿ya? Es importante tal vez, pero no es significativa. Y después, por último, podemos ver los animales más chiquititos. Ya lo quería poner más chiquitito, pero ya ni se vería, que serían estas hormiguitas. Entonces, sería, de nuevo, más información que tendríamos que analizar. Ahora, esto es un ejemplito gráfico para entenderlo con animalitos y tal. Pero si ustedes esto lo relacionan con estados financieros, esto de acá serían los importes más altos, los importes medio altos o medios, y los importes menores, los importes que no tienen o poca importancia tienen. Y si nosotros definimos, a ver, les decía que el murito es el umbral de materialidad, si nosotros definimos que nuestra materialidad es demasiado baja, ¿qué significa ello? Si nuestra materialidad es, y esto es importante, si nuestra materialidad es baja, entonces vamos a, como les decía, más información que analizar, vamos a tener más información que analizar. Y eso en auditoría, ¿qué significa? Significa que vamos a tener que realizar más pruebas. Y realizar más pruebas significa realizar más trabajo. Y más trabajo significa, y así pueden ir yendo, o sea, relacionando con otras variables, porque más trabajo es más tiempo es más costo, y más costo definiendo un ingreso, entonces va a ser, o nos va a obtener, o nos va a tener como desventaja tal vez obtener una menor ganancia, o sea, pueden ahí tener una cadena de efectos al definir un umbral de materialidad bajo. Pero cuando, ya, esto no es malo por si acaso, el definir un umbral de materialidad bajo no es malo. ¿Cuándo vamos a definir un umbral de materialidad menor? No les digo tan bajo, un umbral de materialidad menor cuando identifiquemos mayores riesgos. Es decir, si tenemos mayor riesgo de que existan incorrecciones materiales, entonces nosotros vamos a tener un umbral de materialidad bajo, una materialidad baja. ¿Por qué? A mayor riesgo, mayores pruebas. Y con la materialidad, ¿cuál es la relación? A menor materialidad, mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a entender ahorita con importes, pero gráficamente se desarrolla de esa forma. Y si nosotros tenemos un bajo riesgo, allá, un bajo riesgo va a implicar menores pruebas. Allá, entonces mi umbral de materialidad va a ser mayor. ¿Para qué? Para desarrollar simplemente pruebas que sean necesarias. Posiblemente mayor parte de esas pruebas van a ser pruebas de controles o cumplimiento. ¿Ya? Entonces aquí, como verán, hay menor cantidad de información a considerar.
Información que solo se centra en lo significativo. ¿Por qué? Porque tenemos un menor riesgo. Ya, un menor riesgo. Menor riesgo serían menos pruebas, ¿ya? Y mayor riesgo van a ser más pruebas. Y con la materialidad, como les decía, ¿cuál es la relación? A mayor materialidad, menos pruebas. Y a menor materialidad, más pruebas. ¿Ya? Por eso es con este grafiquito que se suele explicar eso, para entenderlo mejor. Y eso de las pruebas, ya lo hemos mencionado acá. Ya lo hemos mencionado acá, lo que les decía, ¿ven? Está acá de los procedimientos, tanto de la valoración de riesgo y los procedimientos posteriores que tenemos acá, ya los procedimientos posteriores que tenemos acá, es lo que nosotros estamos hablando ahorita cuando decimos pruebas. Más pruebas o más procedimientos posteriores los va a definir la materialidad. Ya, esto, los procedimientos de valoración de riesgo, igual. Eso es lo que estamos acá analizando o dando a entender. Ya, eso entonces en cuanto al ejemplito un poquito gráfico, ya. Ahora, ya entrando en la primera etapa, que es la planificación o lo que también conocemos como valoración al riesgo, nos dice que aquí tenemos que considerar, es mejor entenderlo con el grafiquito, ¿ya? Va a decir lo mismo acá, pero es mejor entenderlo con el grafiquito. Vamos a primero tener una estrategia global en base al entendimiento del negocio, en base a la comprensión del entorno en el cual opera ese negocio y tal, ¿ya? Una estrategia global. En base a esa estrategia global, nosotros vamos a definir una materialidad global. Y esta materialidad global nos va a ayudar a determinar materialidades que son específicas. Dentro de esas materialidades están la materialidad de ejecución del trabajo o la materialidad de desempeño, que también se le conoce, las materialidades específicas, el límite de incorrección, el límite de incorrección. O sea, ese tipo de materialidades se calculan en función de la materialidad global. Así que la materialidad global es lo principal para después calcular las demás materialidades, que ahorita vamos a saber cuáles son, ¿ya? Pero todo esto parte de la estrategia global. Ahora, dentro de la estrategia global, perdón, nosotros determinamos una importancia relativa en o para los estados financieros, de nuevo, en su conjunto. Tanto los 4 estados financieros que ya conocemos y las notas. Ya recuerden siempre que las notas no son un estado financiero. Es parte del conjunto, como dice acá, de los estados financieros, pero no es un estado financiero. Ahora, esto del porcentaje ya lo hemos establecido que es en base al juicio profesional que tiene el auditor. Y además, para calcular la materialidad global, tenemos que considerar esto que dice acá, referencia, que nosotros lo vamos a conocer o lo vamos a determinar o mencionar después como puntos de referencia. ¿Cuáles son esos puntos de referencia? Utilidades antes de impuestos, ingresos ordinarios, totales o activo neto. Ya, esto del activo neto, en otras palabras, es el patrimonio. ¿Ve? Total activo menos total pasivo les va a dar igual a activo neto. ¿Ve? Neto siempre es un valor antes, o sea, antes ha existido activo bruto menos algo, se vuelve activo neto. En otras palabras, es patrimonio, como les digo. Ya esto de neto proviene de una deducción, de una diferencia, de una resta previamente calculada. Entonces, activo neto es patrimonio, en otras palabras. Si existen clases particulares de transacciones o saldos cuyas incorrecciones menores podrían influir en los usuarios, se debe determinar, y ahí entramos acá. Ya se debe determinar un nivel de importancia específica para ellas. Entonces ahí vamos a tener cálculo de materialidades que son las del trabajo, la materialidad que también se le conoce como de desempeño, la materialidad específica, el límite de incorrecciones y tal. ¿Ya? Ahora, la elección de los puntos de referencia y los porcentajes es una cuestión de juicio profesional, ¿ya? Y además conocimiento del entorno, porque el conocimiento del entorno nos va a ayudar a definir o entender o determinar de mejor manera los puntos de referencia. Ya y establecer un porcentaje en base a los riesgos. Ya también ahorita vamos a hablar sobre los riesgos cuando calculemos o cuando mencionemos los porcentajes. Eso en cuanto a esta parte. Y aquí están los parámetros. Y aquí una aclaración. Esto de los parámetros, ya aquí tienen los 4 puntos de referencia que se suelen considerar. Hay más, algunas entidades consideran más. Ahorita les voy a mostrar. Eso de pie, no pie, ahorita les voy a explicar. Ya, pero una aclaración antes. El licenciado con el licenciado
Posiblemente mencionen puntos de referencia y algunos porcentajes, pero eso es lo que les mencionaba al principio. Las NIA, como hemos ya mencionado al inicio, no establecen un porcentaje fijo, un importe fijo. Es una cuestión de juicio profesional. Así que cuidado, no cuidado, sino que nosotros cuando veamos eh, distintos porcentajes que se utilizan para determinar la materialidad, no es que esté mal, ¿ya? O sea, en principio, el aplicar un porcentaje que no sea fijo no está mal. Ahora, ¿cuál es ese porcentaje? Eso sí puede estar mal, porque posiblemente estén calculando una materialidad muy baja cuando el riesgo no es alto. Entonces ahí sí estaría mal el ejercicio como tal. Pero el hecho de utilizar distintos porcentajes, ahí no está mal que cada uno establezca su criterio, su juicio. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en Internet puntos de referencia y porcentajes de materialidad, van a tener N. Miren, aquí considera más. Ah, y otra cosa, a los puntos de referencia también se los conoce como, bueno, no me carga la imagen, o aquícito también se puede ver, también se lo conoce como benchmark, ¿ya? Bueno, creo que se ve. Más o menos se ve. O así, a ver, abrir, tac, ay, ya. También se lo conoce como benchmarks, ¿ya? Miren, aquí considera lo que hemos visto, utilidades antes de impuestos con su porcentaje, utilidades normales antes de impuestos, ventas totales, activos totales, capital, activos netos. Miren, el capital incluye acá. Pueden ver otros también acá. Miren donde considera lo que estamos viendo, ¿ya? Posiblemente con otros porcentajes. Acá también similares a los que hemos visto en el primer caso. Aquí considera 3. Y así. Ya, aquí, no, aquí ya no hay, creo. Acá, aquí hay más. No, creo que lo de abajo no es. Ya, pero quiero que se entienda eso. Que no tenemos porcentajes fijos. Ya, no tenemos porcentajes fijos. No, aquí no da porcentajes. Ya que no tenemos porcentajes fijos para determinar la materialidad. Entonces, eso es una cuestión propia del auditor. Así que eso es lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Ya? Ahora con el licenciado, vamos a ver cómo él calcula su materialidad cuando resolvamos prácticas o qué porcentaje considera él cuando resolvamos prácticas. Pero esto de acá les muestro para su conocimiento general. Como habrán visto, en las imágenes que les he mostrado ahorita, sí mencionan estos puntos de referencia. Por ejemplo, uno le aumentaba el capital acá. Después acá uno le aumentaba utilidad normal antes de impuestos. O sea, está ahí. Pero ninguno de ellos mencionaba si era PIE o no PIE. ¿Y qué es esto de PIE o no PIE? Lo hemos visto cuando hemos avanzado el código de ética. Cuando hemos avanzado el código de ética, hemos definido y hemos entendido qué es esto de PIE, que es Public, Interesting Entity, ¿ya? O sea, entidad de interés público. Eso es PIE. Entonces, aquí tenemos una empresa que es una empresa de interés público o de responsabilidad pública. Y aquí cuando no tenemos o cuando la empresa no tiene responsabilidad o interés público. Y eso como característica principal, les mencionaba cuando hemos definido una PIE o no PIE, era si cotiza o no en bolsa. No es la única característica, pero es una característica fundamental. Ya es una característica fundamental a considerar para definir si es PIE o no es PIE. Ya porque después hay otras características que tienen que ver con la complejidad como tal de la empresa y tal, ya que se tiene respecto a la responsabilidad que tiene con los usuarios. Ahora, esto, de nuevo, entiéndalo, si cotiza o no cotiza en bolsa, ya porque esa es su característica cualitativa principal. Ahora, todos estos valores o todos estos rangos están en términos porcentuales, ¿ya? Todo esto de acá está en términos porcentuales. Es decir, si es que nosotros escogemos un punto de referencia como la utilidad antes de impuestos, y ojo, esto igual es relativo. Es decir, primero tenemos que considerar la utilidad antes de impuestos. Si es que la utilidad antes de impuestos, dada nuestro análisis de los puntos de referencia, no es el mejor punto de referencia a elegir, pasamos al siguiente, que es el total activos. Si es que el total activos tampoco, ya, el total ingresos. Y ese análisis de los puntos de referencia, ¿qué va a contener? Va a contener la madurez de la entidad, va a contener el enfoque de los usuarios, por ejemplo. Los usuarios, ¿qué enfoque tienen?
¿A qué le prestan mayor atención? Si es una empresa industrial, seguramente a su maquinaria, seguramente a los equipos industriales que tenga, al proceso de producción, es decir, a los inventarios que también tenga. Eso va a ser el enfoque de una empresa industrial. Ah, ya, entonces ahí posiblemente el mejor punto de referencia serán pues el total de activos. Si es una empresa comercial, el enfoque posiblemente será, o el punto de referencia posiblemente será el total de ingresos. O sea, no es aquí tampoco una cuestión de si es industrial, es total activos. No, es posiblemente, porque hay que evaluar distintos factores para definir o determinar el punto de referencia. Que de nuevo, eso lo vamos a hacer en un casito práctico ya que sea más complejito, ya más completo. Al final de los dispositivos tenemos un casito completo. No, no al final, sino al final de las menciones de las materialidades tenemos un casito y ahí no vamos a evaluar esto, ya nos vamos a ir un cachito a lo matemático, pero después en las otras prácticas sí vamos a evaluar y entender esto, ya para definir el punto de referencia. Ahora, pie, de nuevo, cotiza, no cotiza. Ahora, esto, los porcentajes, ¿cómo funcionan? Ya les he explicado. A mayor materialidad, entonces eso significa menores pruebas y eso a su vez también significa que tenemos un menor riesgo. Entonces yo voy a escoger estos límites de acá, los de la derecha del rango, cuando tenga un riesgo que es bajo, ya un riesgo que es bajo. Y ese riesgo bajo que indica que voy a tener que realizar menores pruebas. Pero si tengo lo contrario, es decir, si tengo un riesgo alto, ya, entonces mi umbral de materialidad tiene que ser, o mi materialidad, perdón, tiene que ser menor y mi materialidad al ser menor, entonces acá tengo que escoger estos porcentajes de acá. ¿Y cuándo escojo estos porcentajes? Cuando el riesgo es alto. Ya, si el riesgo es alto, entonces mi materialidad tiene que ser mayor. Si ustedes lo analizan y lo relacionan con estadística, ahí tenemos una relación inversamente proporcional. ¿Ya? Es decir, si uno aumenta, el otro baja. Si el otro baja, el otro aumenta. ¿Ya? Esa es la relación que se tiene en cuanto a la materialidad respecto al riesgo y la otra relación es la materialidad respecto a la cantidad de pruebas que se realizan. ¿Ya? Y la relación pruebas-riesgo, esa sí es directa, no es inversa, esa es directa. Es decir, más riesgo, más pruebas. ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos que entender acá. Y como verán, cuando tenemos una empresa que no tiene interés público o no cotiza en bolsa, ya los umbrales superiores, sobre todo, tienen un importe o un mayor número, ya un mayor porcentaje. Por ejemplo, acá está 10%. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor materialidad, como acá indica, mayor materialidad, vamos a determinar un importe mayor de material global, entonces vamos a desarrollar menos pruebas. Ya, menos pruebas que si sería la entidad una empresa PYME, una entidad que sí cotiza en bolsa o que sí es de interés público. Ya, cuando no es de interés público, entonces se pueden desarrollar aún menor cantidad de pruebas. ¿Por qué? Porque se tiene menor riesgo. Entonces, esa es la relación o el entendimiento de este cuadro. Como les digo, este cuadro es general, ya es de aceptación general, si quieren. Ahora, cada auditor o cada firma seguramente tiene su forma de trabajar, pero muchas de esas no se van a alejar de esto de acá. Por eso es que les he mostrado esto. Y además les he mostrado porque si ustedes en un futuro tal vez postulan para auxiliares o cuando den su examen de grado, ya les he dicho que quienes toman examen de grado son los licenciados, el licenciado Peláez, el licenciado González en Internacional, en Audifin, ¿ya? Aunque este último examen lo ha tomado el examen coronel, creo. Pero era porque el licenciado González, si no me equivoco, tenía que tomar de operativa, algo así, era medio raro algo que pasó. Porque justamente el que tomó operativa, creo que ha fallecido un familiar y así, ¿ya? Pero consideren esta cuestión. Ya, y en las Olimpiadas incluso, si es que entraría un casito de materialidad en las Olimpiadas, igual este cuadrito lo tienen que entender de la forma que les he explicado, ¿ya? Así que eso, en cuanto a este cuadro. Luego tenemos un ejemplito de las materialidades específicas o una de las materialidades específicas, ¿ya? ¿Cuál sería su caso de aplicación? Entonces, primero tenemos como casito si auditamos una gran empresa farmacéutica donde los ingresos ordinarios totales son el punto de referencia para establecer la importancia relativa global. ¿Ya? Traducido, cuando la empresa o de esta empresa hemos definido que la o el punto de referencia son los ingresos totales o el total ingresos.
¿Para qué? Para calcular la materialidad global. ¿Ya? Eso es lo que nos indica acá. Situación, la empresa tiene importes, gastos en investigación y desarrollo que son clave para la industria. Esto de investigación y desarrollo también lo hemos visto en internacional, que tiene que ver con los activos intangibles, ya que tienen que ver con los activos intangibles y eso tiene que ver igual cuando se capitaliza, cuando no se capitaliza y tal. ¿Ya? Y si es propio de la entidad, entonces se capitaliza aunque sea de desarrollo. Todo eso lo hemos visto en la NIC 38, ¿ya? Ahora, análisis. Aunque el total gastado en investigación y desarrollo no supere la materialidad global, estos datos son cruciales para las expectativas de los inversionistas. Entonces, acá nos está diciendo que para la materialidad global no es importante. Es decir, si nosotros consideramos la materialidad global, como hemos visto acá, si nosotros consideramos la materialidad global, ese gasto o esos gastos que son de investigación y desarrollo parecen no ser importantes, pero para los usuarios sí son importantes. Entonces, ahí nace la necesidad de calcular o de tener una materialidad específica para ese tipo de transacciones. Entonces, esa materialidad específica nos va a ayudar, ya, nos va a ayudar a determinar el alcance de las pruebas y procedimientos a través de una materialidad específica. Ya como aquí nos dice el auditor, o la conclusión es que el auditor determinará un nivel de importancia relativa específica, es decir, una materialidad específica, solo para auditar las transacciones relacionadas con la investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque es importante para los usuarios, ¿ya? O para los inversionistas. Ahora, tenemos la materialidad de ejecución del trabajo. Y como dice su mismo nombre, dice ejecución del trabajo o materialidad de desempeño, si quieren, que es la materialidad que nos va a ayudar a desarrollar la auditoría como tal, es decir, los procedimientos de auditoría como tal. Esta es la materialidad más, no importante, la materialidad que más se va a utilizar en el proceso de auditoría, ¿ya? Así lo subiré, en el proceso de auditoría. Entonces nos dice que es la cifra o cifras determinadas por el auditor que se fijan por debajo del nivel de importancia global. De nuevo, esto de acá igual lo vamos a calcular en función de la materialidad global. Nos dice que su propósito es reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de errores no corregidos y no detectados supere la materialidad global. Permite al auditor valorar los riesgos de incorrección material y definir la naturaleza, momento de extensión de los procedimientos posteriores. De nuevo, esto nos sirve para el trabajo. ¿En qué etapa desarrollamos como tal el trabajo? En la respuesta al riesgo. Entonces, esta materialidad de ejecución del trabajo nos va a ayudar a diseñar, a definir el alcance, la naturaleza de los procedimientos posteriores. ¿Ya? Y además nos dice que su determinación considera los riesgos valorados, el conocimiento actualizado de la entidad y las incorrecciones identificadas en auditorías de periodos anteriores. Ya. Eso en cuanto a la materialidad, perdón, la materialidad de ejecución del trabajo. Y aquí tenemos un ejemplito. Ya nos dice que la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto de una importadora comercial es de 150,000. Es decir, la materialidad global es de 150,000. Nos dice que existe un riesgo. ¿Por qué? Porque al planificar el trabajo para detectar únicamente errores que sumen exactamente bolivianos 50,000, ignora que varios errores pequeños acumulados podrían superar esta cifra. Entonces, aquí, en base a este riesgo, nace la necesidad de calcular materialidades que sean menores o que estén por debajo de la materialidad global. ¿Para qué? Para identificar ciertas partidas o ciertas cuentas o ciertas incorrecciones que sumadas o agregadas puedan o existe la posibilidad que puedan superar la materialidad global. Para eso nos sirve este tipo de materialidades que se calculan en función a la materialidad global, que están por debajo de la materialidad global. ¿Para qué? Para tener un menor umbral, para identificar chanchitos, si es que lo quieren relacionar con el gráfico que les he mostrado. Ya para identificar ello. Ahora, acción. Nos dice, el auditor determina la importancia relativa de la ejecución en bolivianos 100,000, basándose en su evaluación de riesgos. Ya, entonces la materialidad de ejecución va a ser de 100,000. Y nos dice que se van a ejecutar, es decir, se va a hacer el trabajo de auditoría como tal, o los procedimientos de auditoría para identificar diferencias a partir de bolivianos 100,000, dejando un margen operativo de bolivianos 50,000 para absorber posibles errores no detectados. Ya, en sí es esto de acá. Vamos al grafiquito. Si les pongo acá el elefante, lo ven, ¿ven? Lo que nos dice esas materialidades, esto es la materialidad global, ¿ya? Hasta aquí es mi importe de materialidad global.
Y con esa materialidad global puedo ver, relacionándolo con esos importes que nos daba, importes mayores a 150.000. Es decir, de acá para arriba es 150.000 para arriba. Puedo ver ello. Pero pueden existir algunas incorrecciones que sumadas, nos decía que agregadas, pueden superar esta materialidad global. Entonces existe la necesidad de calcular materialidades que sean específicas. ¿Para qué? Para saber si agregadas, es decir, aquí relacionándolo con el grafiquito, a ver, ¿cómo le hago? Así. Para saber si agregadas, ya, agregadas, es decir, si es que tuviéramos la suma de chanchitos, si quieren. De hecho, así nomás, dos chanchitos basta. O la suma de, y esto lo vamos a ver con la NIA 450. ¿Desde qué importe tenemos que considerar? Ya, así se entiende mejor. Bueno, hasta ahí estaba bien. Capa, trae al frente. ¿Debe? Hemos dicho que nuestro umbral de materialidad estaba acá. Allá, pero nosotros si agregamos las incorrecciones que pueden existir, es decir, si sumamos esos chanchitos, si sumamos esas hormiguitas, puede que superen la materia global que antes simplemente nos permitía ver elefantes. Ya, eso es a lo que está haciendo referencia. Si es que sumamos errores de 50.000 y uno de 60.000, allá pues ahí es el agregado 160.000, que sí supera la materia global, pero no es una incorrección, es una sumatoria de incorrecciones. Entonces, para ello nos sirven las materialidades específicas, para considerar que existe la posibilidad de que se tengan incorrecciones que no superen la materia global, pero agregadas sí puedan superar lo mismo. ¿Ya? Así que esa es su explicación gráfica, si quieren. Ya, esto lo dejaré como estaba. Ya, listo. Ya. Y aquí tenemos ejecución, su casito práctico y tal. Ah, aquí nos hemos quedado. Ahora venía esto de acá. Ya, y este es nuestro casito práctico. Faltan algunos aspectos de la NIA, pero con esto vamos a entender un poquito más. Ya, yo creo que hasta aquí vamos a llegar igual al resolver este caso práctico por la clase de hoy. Y ya el miércoles vamos a completar la NIA 320 y posiblemente iniciemos la 450. Una vez acabemos la 450, ya vamos a entrar a casitos prácticos, pero ya más, no difíciles, sino extensitos. Ya, porque la materialidad no es difícil como tal. Su análisis es complejo. Ya, el definir cuánto es complejo porque si lo analizan en base a lo que les he mencionado, si es que ustedes definen una materialidad baja cuando no deberían definir una materialidad baja, van a hacer trabajo para en vano. Entonces, por ello es importante saber definir una buena materialidad. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando en las siguientes clases como, o con un enfoque más analítico, ya que de cálculo, porque van a ver que el cálculo es sencillo, ¿ya? Ahora, nos dice que a partir de un análisis preliminar y utilizando un ejercicio profesional, establecer los niveles de materialidad, documentando la justificación técnica. Bueno, eso es lo que nos pide. Primero nos dice que seleccionemos una entidad para trabajar sus resultados financieros. Después nos dice que seleccionemos un punto de referencia de los cuatro que hemos visto. Ya vamos a usar esta tablita por mientras. De los cuatro que hemos visto, vamos a seleccionar un punto de referencia. Y además nos pide identificar y justificar el benchmark más adecuado, ya sea la utilidad antes de impuestos. Ya, de nuevo, benchmark es punto de referencia. Utilidad antes de impuestos, ingresos totales, activos totales o patrimonio, considerando la naturaleza de la empresa, ya más allá del importe. Material global es lo que tenemos que calcular, nos dice que calculamos el importe aplicando un factor sobre el punto de referencia seleccionado, ya esos porcentajes que hemos visto, ¿eh? Compara este resultado con el rango de la materialidad a criterio para validar su razonabilidad. Entonces, esta materialidad a criterio es lo primero que tenemos que calcular, que es al ojo de buen cubero, como se dice. Materia de ejecución, determine este nivel aplicando 75% sobre la materia global, con el fin de establecer un margen de seguridad para las pruebas sustantivas. Esto es sacar ese 100.000 que hemos visto en la anterior diapositiva. Esto de acá de la global es ese 50.000 que hemos visto en la anterior diapositiva. Ya, esto lo vamos a calcular en base a esto. Y luego, por último, nos pide calcular el límite para incorrecciones triviales
Y ahí nos pide calcular el umbral mínimo para la acumulación de diferencias de auditoría aplicando un 5% sobre la materialidad global. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí se aplica el agregado, por si acaso, ¿ya? El agregado. Es decir, si nosotros tuviéramos la sumatoria de varias hormiguitas, ya, es decir, desde el 5% para arriba de la material global, vamos a considerar ello, que estas son las hormigas, que sumadas pueden sumar, perdón, pueden superar la materialidad global. Ya, sumadas estas materialidades específicas, pueden superar esta materialidad global. Ya, eso es el aplicativo como tal. Van a ver que la matemática o el cálculo como tal es sencillo, ¿ya? Pero el entender la norma, interpretar bien la norma y analizar muy bien la entidad para determinar un punto de referencia, eso es lo complicadito, ¿ya? Y eso es lo más importante, porque la idea, como les decía, no es caer o tener una materialidad baja, cuando no debería ser así. Así que les pregunto, ¿de qué empresa quieren hacer? Porque nos dice una entidad para trabajar sobre sus estados financieros. ¿De qué empresa? Va a ser rapidito, no vamos a hacer todo el casote, pero ¿de qué empresa analizamos? Están, no están, están soleándose, mucho frío, están comiendo helado, están almorzando, están en la calle, están con sus changos, changas. ¿De qué empresa, muchachos? Eh, Auxi, ¿puede volver a decir la pregunta, por favor? Ya, para resolver este casito práctico, que es chiqui, como les decía, no vamos a hacer todo el extenso como tal de análisis, porque eso es lo que nos va a tomar más tiempo cuando resolvamos prácticas grandes. Para hacer algo chiqui, que es este chiquitito, y estos cuatro puntitos chiquititos, primero nos dice que tenemos que seleccionar una entidad, es decir, qué empresa quisieran analizar así, a grandes rasgos. ¿Qué empresa se les ocurre? Droguería Inti, Ende, Mm, ¿Puede ser de la empresa Eva? Eva. Me están diciendo sus empresas de interna, por si acaso. Tal vez me suenan a empresas de que suele dar el licenciado Ayugra. A ver, nuestras políticas, nada que ver, información institucional, ficha empresarial, memoria institucional. Memoria 24, a ver. Mientras carga, porque tal vez no tenga lo que necesitamos. Droguería Inti. Droguería Inti. Estados financieros. Mm, 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 mm. Ya, este está bonito. Si es que este no carga, que creo que no va a cargar. Está bien de droguería indie. Sí, 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 está cargando mucho el otro. Ya, haremos de Droguería Inti. Ahora, ustedes, como saben, las notas, como lo hemos avanzado también en clases, en la estructura de las notas como tal, tienen primero siempre los antecedentes de la empresa, que aquí les dice naturaleza y objetivo de la sociedad, ¿ya? Pero estos son antecedentes de la entidad para saber a qué se dedican y así a grandes rasgos, ¿ya? Y aquí nos dice que es una empresa de naturaleza comercial e industrial, es decir, ellos transforman materia prima, pero a la vez ellos también comercializan esa materia prima o esos productos terminados que van a tener, ¿ya? Ellos también se dedican a la comercialización, no solo a la transformación de esa materia prima. Nos dice que su objetivo principal es de realizar actividades industriales circunscritas a la elaboración de especialidades farmacéuticas. Ah, ya, entonces es una empresa farmacéutica. Ah, ya, entonces ya tenemos acá comercial, industrial, farmacéutica, ya nos podemos dar una idea de qué enfoque van a tener los usuarios. Y además nos dice que tiene importación de drogas para su uso médico y productos químicos. Está también facultada a organizar, participar en las o en la de otras sociedades nacionales o extranjeras e perdón, multinacionales. Entonces, también existe la posibilidad que tenga inversiones permanentes.
Y eso es lo que nos está mencionando acá. O sea, parte de un conjunto de entidades, un conjunto de empresas. Puede ser que Droguería Inte sea la empresa controladora o bien la empresa subsidiaria, ¿ya? Así que eso es lo que ya nos está mencionando. Por eso es importante las notas o los antecedentes de las notas. Nos dan parte, un resumen de qué es o a qué se dedica la entidad. Ya después nosotros, cuando, o ustedes, si en algún momento realizan o son parte de una auditoría como tal, van a ver que van a desarrollar conocimiento del negocio utilizando herramientas administrativas, es decir, van a hacer FODA, van a hacer PESLA, van a hacer las cinco fuerzas de deporte, el que el licenciado Yurre tanto les hace calcular en interna o les hace trabajar en ello en interna. Todo eso lo hacen para tener un mejor entendimiento del negocio, es decir, lo que nosotros aquí tenemos en un resumencito chiquitito. Luego nos dice naturaleza y precios contables. Ya esto sí lo vamos a leer cuando resolvamos. Miren, aquí están las inversiones permanentes que les decía. Sí lo vamos a tener, ya sí lo vamos a tener en cuenta cuando resolvamos los ejercicios complejos, ¿ya? Pero acá ya tenemos, bueno, esta es la desagregación de los estados financieros. Es parte de las notas. Vamos a los estados financieros como tal. Activo fijo neto, sigue la desagregación. Desagregación de las cuentitas. Chuc, 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 chuc. Ah, no, ya no era la... Ah, son puras notas esto de acá. No tiene el estado financiero. Ya, pero con las notas vamos a trabajar. Ya con las notas vamos a trabajar. Porque ahorita no vamos a calcular como tal, la materialidad a criterio. Ya, sí nos vamos a ayudar un poquito con esto, pero como tal, a criterio, no vamos a calcularla bien, bien, ¿ya? ¿Qué es materialidad a criterio? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que realizar cuando hagan un ejercicio de materialidad? La materialidad a criterio es, en base a su conocimiento, en base a su juicio, ustedes como auditores, ¿qué es importante? Tanto importe y naturaleza. Y les decía, ¿ve? Lo que ustedes, o para lo que ustedes, lo primero que les va a llamar la atención son estos importes mayores. Por ejemplo, acá 169 millones. No sé si eso está en miles, no dice. Solo dicen bolivianos. No indica una cifra de redondeo o un indicador de redondeo. Entonces acá lo que más va a resaltar son los 169 millones, los 180 millones y tal. Este 1 millón será significativo para mí, a mi criterio. Todavía estamos en la materialidad a criterio. Puede que no, porque miren, tengo importes grandes. Esto en el caso o en el rubro de disponibilidades. Ahora, si van a otros, por ejemplo, acá, inversiones, tenemos inversiones financieras, que estas son inversiones temporales, las de acá. Pero después tenemos inversiones, no, estas también son inversiones permanentes, ¿ya? Son inversiones permanentes, es decir, inversiones en las cuales nosotros tenemos un control absoluto o influencia significativa. Eso dice la norma contable 7, ¿ve? La norma que nos habla de evaluación de inversiones permanentes. Ahora, en Banco Visa, acciones telefónicas en moneda nacional y inversiones a corto plazo. Ya, ahora, estas inversiones nosotros las consideraremos importantes. Si es que en el efectivo, por ejemplo, teníamos 169 millones, esto será importante de nuevo en base a nuestro criterio y puede que la respuesta sea no, ¿ya? Porque 7 millones de 300, perdón, 180 millones, puede, o comparado con 180 millones, puede no ser importante, ¿ya? Esto es a criterio, de nuevo, ¿ya? A criterio. No estamos todavía calculando, porque esto correctamente lo tendríamos que hacer, por ejemplo, con un análisis vertical y horizontal. El vertical nos va a permitir entender o saber qué porcentaje del total activo, por ejemplo, compone una cuenta. Y el vertical nos va, perdón, el horizontal nos va a ayudar a entender las variaciones que han existido de una gestión a otra. O sea, lo completo es hacerlo con eso, que lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer en una práctica completa. Pero aquí a criterio es a ojo de buen cubero, como se dice. Inventarios. Inventarios, yéndonos al total, ya, porque si no vamos a tardar demasiado. Yéndonos al total, nos dice que es de 275 millones. Disponibilidades en total era. Aquí está. Disponibilidades en total era 351 millones. Y inversiones en total era largo plazo, corto plazo. Ah, ya. Las inversiones en total son 11 millones las de largo plazo y 7 millones las de corto plazo.
Luego tenemos inventarios, que era 200 algo millones. Ya, aquí está, 200 algo millones. Pam, 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 pam. Aquí está, 275 millones. Gastos pagados por adelantado. Miren, aquí están las hormiguitas que les mencionaba en el grafiquito. 396,000. O sea, ni siquiera llega a 1 millón. Esto es una hormiga. Ya las inversiones serán un chanchito si quieren. Pero los elefantes que son los inventarios y las disponibilidades de momento. Luego tenemos otros activos, es decir, otros activos que no sabíamos cómo clasificarlos, ya que se han clasificado en nuestra cuentita de, o se han presentado en nuestra cuentita de otros activos. Después tenemos una de las cuentas más significativas seguramente, que es activo fijo neto. Y en activo fijo neto nosotros vamos a tener un total de, total construcción, nada que ver, aquí está. 603 millones. ¿Ya? Aquí está el valor residual, valor activo, depreciación acumulada, valor residual, nada que ver, valor del activo, ya. Aquí, esto simplemente. ¿Ya? Valor activo menos su depreciación acumulada nos va a dar este valor residual. Y este valor residual es lo que nosotros vamos a considerar. Ya, aunque este no es si es este de acá menos este de acá. Ya tendría que ser. Tendría que ser. Esto de acá menos esto de acá nos va a dar el valor en libros de los activos fijos. ¿Ya? Por eso es total activo fijo neto. Eso tendría que estar en importes brutos. Sí, este es, ¿ya? Es la diferencia de estos dos, que es el activo fijo neto, ¿ya? El costo como tal del activo o el valor bruto del activo menos su depreciación acumulada nos da el neto, que es este de acá. Entonces, acá tenemos otro elefante, 314 millones. Y así. Hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí el ojo de buen cubero, porque acá van a ver que 6 millones, todo después va a ser bajo. Ya, como es una empresa comercial, seguramente sus cuentas por cobrar y cuentas por pagar, porque aparte de industrial nos decía que es comercial también, sus cuentas por cobrar y cuentas por pagar también van a ser relativamente significativas. Tal vez no sean elefantes, tal vez sean chanchitos, ¿ya? Pero agregados pueden tener ciertas incorrecciones o pueden tener un riesgo de incorrección. Ya no encuentro las cuentas por pagar como tal o por cobrar. Aunque aquí está desagregado. Otras, no las otras, las como tal. Remisión de valores, deudas bancarias, las comerciales. Ya. Proveedores, esta de acá. Total proveedores, tampoco es tan grande. Ya. Aquí tenemos hormiguitas también. Miren, 18,000, 17. Ah, aquí está 17 millones. Ya, 10. Esos son millones, están con decimales. Ya, 18 millones, 17 millones. Y tenemos un total de 15 millones. En cuanto a deudas de emisión de valores, está muy separado esto, no está muy agregado. Ya, pero las deudas comerciales sí son chanchitos de momento. Las otras cuentas por pagar y tal. Y después tenemos el patrimonio, que está acá. Ya, aquí está, desde acá empieza. El capital pagado, que esto es igual significativo. Las reservas pueden también ser consideradas significativas, ¿ya? Pero esto es más un chanchito que un elefante y tal. Y aquí tenemos un estado de resultados. En este estado de resultados tenemos el total de ingresos. Miren, esto igual es significativo, que son 343 millones. Y aquí tenemos algo significativo no solo por importe, sino por naturaleza también. Miren la variación. ¿Ya? Aquí era 694 millones, pero aquí es 343 millones. ¿Por qué han disminuido, ya marzo a septiembre? ¿Por qué han disminuido tanto las ventas? En estos, ¿cuántos meses serían de marzo a septiembre? Marzo, abril, bueno, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En este semestre, ¿por qué ha disminuido tanto las ventas? Entonces, esto tenemos que comprenderlo. Puede que, como es una empresa farmacéutica, tenga un nivel de ventas entre enero a marzo por ciertas actividades que desarrollan, por el frío, por ejemplo, ya porque es etapa de invierno, suele ser siempre hasta marzo más o menos, lluvias constantes, casi nunca hace sol y tal, entonces la gente se resfría demasiado. Entonces ahí debe tener N cantidad de ventas de sus mentizanes y demás, ¿ya? Pero puede que ya en época que ya no es invierno, que corresponde de abril a septiembre, ya no tenga tantas ventas porque la gente casi no se enferma, o se enferma, pero no tanto. Entonces, esto puede tener una explicación, pero esto lo puedo considerar como volátil, ¿ya? Lo voy a considerar como volátil. Luego, costos y tal, ¿ya?
Así que nosotros, así a un análisis rápido, realizando un análisis rápido, ya hemos identificado, de nuevo, así de forma rápida, ya hemos identificado dónde está lo más importante en cuanto a importe. Y en cuanto a naturaleza, tenemos que considerar el conocimiento de la entidad que tenemos. Esta es una empresa farmacéutica, es decir, es industrial, pero a la vez comercializa. Entonces, lo más importante va a ser, como hemos visto, su activo fijo y su inventario. Activo fijo, ¿por qué? Porque produce, ¿ya? Porque transforma materia prima. Transforma materia prima a través de cierta maquinaria. Y también comercializa, es decir, también tiene inventario de productos terminados que o ese producto terminado lo tiene que comercializar. Entonces, esos dos lo hemos confirmado, ya el conocimiento previo lo estamos confirmando con el análisis que estamos haciendo ahorita. El enfoque de los usuarios entonces está en los inventarios, en el activo fijo neto. Eso eso nos sirve para determinar cuál va a ser nuestro punto de referencia. También hemos visto los ingresos, que son volátiles. Entonces, si los ingresos son volátiles, ¿serán un buen punto de referencia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Es un punto de referencia que es confiable? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que representar o analizar. Analizar en cuanto, bueno, aquí está. Analizar en cuanto a estos puntos de referencia. ¿Ya? Ahora, ¿esta empresa tiene madurez? Es decir, ¿cuántos años ya está operando esta entidad? En las notas, en muchas de las notas, acá al inicio, incluso van a tener cuándo ha iniciado o cuándo se ha constituido, cuándo se ha creado la entidad. ¿Ya? Si es que se ha cambiado, por ejemplo, de denominación, o es decir, si es que se ha cambiado el nombre de la entidad. Ese tipo de información lo suelen incluir acá también, ¿ya? Lo suelen incluir acá también. Ahora, esta empresa droguería Inte sí es una empresa antigua, ya tiene madurez. Entonces, la variación de sus ingresos no es tan razonable en principio si solo nos basamos en importe. ¿Por qué tiene esa volatilidad si esta empresa ya ha operado mucho tiempo? Ya tiene que tener una madurez razonable en sus ingresos, de tener un ingreso relativamente fijo cada año o año tras año, ¿ya? Esos estados financieros no son anuales, no ayuda mucho para determinar ello, pero ese es el análisis que tienen que realizar cuando evalúen los ingresos, ya su volatilidad. ¿Ya por qué? Porque aquí tenemos dos puntos de referencia que tienen que ver con los ingresos. Primero, la utilidad antes de impuestos y el total ingresos, ya que esta es la utilidad neta, en otras palabras. ¿Ya? Y el total de ingresos. Ahora, estos dos puntos de referencia de utilidad antes de impuestos y total de ingresos los voy a descartar. ¿Por qué? Porque no tengo cierta confiabilidad en esos ingresos que he visto ahorita. ¿Por qué? Porque son volátiles. Ahora, ¿el enfoque de los usuarios dónde está? ¿Estarán en los ingresos? No. El enfoque de los usuarios o la atención de los usuarios, de los inversionistas, está en que mi propiedad, planta y equipo, es decir, los activos fijos, tengan una correcta evaluación. Y si tienen una correcta evaluación, entonces eso presenta razonablemente. Entonces, eso es parte de los total de activos. Los inventarios igual, no están sobrevaluados, están correctamente o se tiene la correcta evaluación de ellos, existen todos los inventarios, no hay una deficiencia de control en cuanto a la existencia que se tiene. O sea, todo eso tiene que ver con los enfoques de los usuarios o el enfoque de los inversionistas. Están interesados en que lo más importante de la entidad, que son los inventarios del activo fijo, dado que la empresa es industrial y es una empresa comercializadora, están enfocados en que eso esté correctamente valuado y no contenga incorrecciones. Entonces, el punto de referencia que nosotros vamos a escoger para este ejercicio es el total activos, ¿ya? El total de activos. Entonces, si nosotros escogemos el punto de referencia de total activos, ya, si escogemos el punto de referencia de total activos, esto lo acabamos en un 2 por 3, no se preocupen, no nos vamos a sobrepasar de la clase. Ya, si nosotros consideramos el punto de referencia de total activos, como les decía, esto lo eliminaré, ya, ya que hemos escogido este como un punto de referencia. Caramba, tac, 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 tac. Ya que hemos escogido esto como punto de referencia, tenemos que definir si esta es una empresa PIE o no PIE. Esta es una empresa que cotiza o no cotiza en bolsa. Y como ustedes han podido ver, ya incluso nos daba estados financieros de la bolsa de valores.
En un inicio hemos entrado al estado financiero de la bolsa de valores, entonces eso quiere decir que es una entidad que cotiza en bolsa, es decir, es una empresa PIE. Entonces voy a considerar estos porcentajes, ¿ya? Voy a considerar esos porcentajes. Ahora, aquí voy a calcular o voy a copiar el total activo, que no lo tengo como tal en las notas, ¿ya? No tengo como tal en las notas acá. No me da el total activo cuánto es, me da por rubros, ya me da de la desagregación. Aquí simplemente tengo las desagregaciones de las cuentas. Y en sumar todos los activos que tengo acá, y ni siquiera están todos los activos, ya está la desagregación de las cuentas más importantes seguramente. Ya al sumar voy a perder mucho tiempo, así que a ojo de buen cubero voy a decir que el total activo es de 1.000.000.000, 156.954, ya. 1.156.954.531. Ya, voy a suponer que más o menos ese es el total activo. Y para calcular o para saber cuánto va a ser la materialidad global, ya quiero insertar una columnita, ya para calcular la materialidad global, voy a definir el porcentaje, ¿ya? Entre 0,5 y 1%, ¿cuánto voy a tomar? Y eso lo va a definir el riesgo que yo considere. Esta empresa será riesgosa. Y si es riesgosa, ¿cuánto voy a tomar? Voy a tomar seguramente un porcentaje que vaya o que tenga una orientación, ya, una inclinación hacia el más bajo, este porcentaje más bajo. ¿De ¿Se acuerdan? ¿De mayor riesgo, menor materialidad? Entonces, si el riesgo es alto, entonces voy a colocar acá 0,5 o un valor cercano al 0,5, 0,6, 0,7 y tal. Pero si el riesgo fuese bajo, ya, si el riesgo fuese bajo, entonces voy a colocar una materialidad o voy a utilizar un porcentaje de materialidad que va a ser mayor, que sería el 1% o que sería el 0,9% o el 0,8%. Y si alguien es medio, no sé, medio quesino, medio indeciso, y tal vez dice que el riesgo es medio, o tal vez el riesgo es bajo, pero aún así quiere realizar ciertas pruebas por si acaso, entonces posiblemente seleccione un rango o un porcentaje intermedio, que sería en este caso el 0,7. Entonces, de esa forma se selecciona el porcentaje. Esto no es matemático, está en función de los riesgos, está en función de la cantidad de pruebas a realizar, y para eso, para saber el riesgo, tenemos que realizar N procedimientos anteriores de identificación y valoración de riesgos. Ya, entonces, esto de acá lo vamos a considerar. Esto lo achiquitaré un poquito así. Ya. Ahora, este es el total activo. Yo voy a decir que esta empresa es poco riesgosa, es decir, no tiene mucho riesgo. ¿Ya? Si no tiene mucho riesgo, entonces voy a escoger un porcentaje que esté cercano al 1%. Y si yo escojo un porcentaje cercano al 1%, voy a escoger en mi criterio, ahí entra el juicio profesional del auditor, en mi criterio voy a escoger el 0,9%, ya que va a estar multiplicado por el total activo, 1.156.954.531. Y me dice que mi materialidad, ah, esto, caramba, esto es el 9%. A ver, de nuevo, así. Pac. 1.156.954.531. Listo, ahora sí. Esto es menor al 1%, ¿ve? Es decir, 0,09% o 0,9%, ¿ya? 0,9% convertido a número decimal es equivalente a esto, 0,009. ¿Ve? El porcentaje dividido entre 100. Multiplicado por el total activo nos va a dar que mi materialidad global va a ser de 10 millones, ya, 10.412.590. Entonces, este importe de acá lo voy a copiar. Esto va a ser mi materialidad global. Ahora, en auditoría, ya, también en contabilidad, nosotros no nos concentramos en los decimales. Es decir, de esta materialidad global que he obtenido, los decimales poco y nada me interesan. Ya, poco y nada me interesan. Lo voy a tener así. Pero este importe es medio, o sea, no confuso, pero yo lo puedo redondear este importe.
lo puedo redondear a 10.500.000 o 10.400.000 tal vez, o 10 millones simplemente, un valor cercano ya al porcentaje que yo he establecido. ¿Ya? ¿Para qué? Para no tener complicaciones en cuanto a la identificación de ciertas incorrecciones, porque no voy a estar sumando incorrecciones hasta que llegue este importe. O sea, puede faltarme ciertas unidades y tal. ¿Ya? Así que esto lo puedo definir como 10 millones si yo quiero. ¿Ya? O como 10.500.000, como les mencioné. Un porcentaje o un valor cercano, ¿ya? Esto es más entendible, como notarán, que entender o visualizar esto o tener esto como materialidad, ¿ya? Pero también lo pueden dejar con el importe exacto. Ya yo suelo dejarlo en mis practiquitas con el importe exacto, ya con el importe exacto del porcentaje que he escogido. Ahora, esto es la materialidad global. La materialidad específica, ya, la materialidad específica nos decía en el enunciado que va a ser el 75% de la materialidad global. ¿Para qué? Para saber o para considerar que pueden existir ciertas incorrecciones, ya que pueden existir ciertas incorrecciones, materialidad de desempeño o de trabajo, como lo hemos denominado, que pueden existir ciertas incorrecciones que no superen la materialidad global, pero agregadas sí puedan superar la misma. Ya esto es 75%. Y ahí tenemos 7.809.000, pero lo voy a dejar así, ya que esta nos va a servir como tal para el trabajo a realizar en la auditoría. En base a esta materialidad, por ejemplo, van a calcular el muestreo, y eso del muestreo es otra parte práctica de la auditoría como tal, que también van a exponer y también van a necesitar casos prácticos que también les voy a dar ya en su momento. Ahí en muestreo igual nos vamos a divertir un poquito. Pero eso, muchachos, ya eso es lo que nos pedía el casito. A grandes rasgos, eso es lo que estamos realizando. En la siguiente clase vamos a ir analizando un poquito más, pero la materialidad tiene que ver con ello. Ya, así que si me pasa un minuto, van a disculpar. Escriban su nombre en el chat y escriban su correo también para pasarle las diapositivas. No está terminado, pero cuando le termine, les voy a pasar el completito. ¿Ya? Así que escriban su nombre en el chat, juntito en el mismo mensaje, su correo electrónico. ¿Ya? Eso. ¿Hay preguntas? Creo que alguien habló. No, creo que no. Ya. Su nombre, su correo y se pueden retirar. Un gusto, muchachos. Nos vemos el miércoles. Espero que presencial. Chao, chao. Están yendo pues, ¿a dónde están yendo? ¿Ah, sí? Ah.